Este video, sin duda que va a ser de esos videos íconos importantes. No te digo como la llegada a Alaska o como la salida, pero prepararnos para entrar a África. Emprendemos ruta para dejar Madrid, prepararnos para cruzar a nuestro tercer continente. Nos vamos para África. Hemos pasado casi una semana en Madrid y nos ha encantado esta ciudad. Igual, de todos modos, debemos decir que claramente nuestro viaje por España, además del lindo país que es, su rica comida, la cantidad de jamón que hemos comido es una cosa impresionante, pero viene siendo más que nada un viaje súper social porque hemos tenido encuentros con amigos, con viajeros, con seguidores, conociendo personas nuevas. La verdad que nos hubiese encantado tener mucho más tiempo para compartir con un montón. Yo creo que el idioma juega un montón acá. Pero tenemos un montón de conocidos acá en España, nos hemos cruzado con un montón de gente. La verdad que la hemos pasado espectacular. Ahora nosotros ya estamos camino hacia el sur. Nos vamos para Algeciras, que tenemos 700 kilómetros de distancia, desde donde vamos a tomar el ferry que nos va a llevar a Marruecos. Pero en el medio tenemos otra parada social. Además de amigos y conocidos, tenemos familia también, así que vamos a hacer una parada familiar y luego seguimos viaje. Igual tenemos hoy por lo menos 500 kilómetros de ruta por acá. Y estamos dejando la Comunidad Autónoma de Madrid para ingresar a la quinta, si no... Sexta, si no nos falla la cuenta, Castilla-La Mancha. Estamos en la provincia de Toledo, ciudad que iremos a conocer en algún momento porque hemos recibido muy buenas recomendaciones. Acá era anteriormente, como contaba Renzo en el episodio anterior, la capital de España, así que nos encantaría conocer, pero como ya hemos contado, lamentablemente el tiempo de estadía dentro del espacio Schengen nos corre, así que tenemos que salir. Te voy a corregir, no es que el tiempo nos corre, el tiempo nos ahorca. A mí, en verdad, claro, se puede quedar acá todo el tiempo que quiera. Ya lo hemos explicado mucho tiempo a detalle, pero igual nos siguen llegando un montón de comentarios de por qué me tengo que ir del espacio Schengen. En los videos anteriores está contado. Tengo 90 días dentro de un plazo de 180 para estar acá y esos 90 días se terminan en 3 días. Así, ¿En 3? Sí, en 3 días. Así que tenemos que viajar, alistar el motorhome, preparar todo y dejar España en nada más y nada menos que 72 horas. Otro clásico de España es el exquisito aceite de oliva. Miren todas las plantaciones de olivos que nos encontramos acá al lado de la ruta. Venimos hace ya un montón de kilómetros viendo una plantación al lado de la otra. Cuando hablábamos con los chicos, con Marina y Abraham, les preguntábamos si había por ahí algunas marcas que sean mejores que otras y nos explicaban que acá cualquier marca que uno compre en el supermercado es buena calidad, va a ser un aceite rico, obviamente que siempre mientras que sea extra virgen es mucho mejor, pero que todo lo que uno se encuentra acá es de buena calidad. Oh, y un tomatito así con aceite de oliva. Por ejemplo, nos contaban que es muy común en las casas, por ahí uno compra un botellón grande como el de 5 litros porque realmente lo usan para todo en la cocina. Miren la felicidad de que alguien que consiguió una tira de pan. Paramos a comer y no tenemos mucho en la heladera, estamos vaciando provisiones, así que hicimos una picadita con lo que quedaba. O sea, tenemos en la lista de pendientes ir al súper antes de cruzar por Marruecos. Y al afán del pan. Ay, cosa rica. Encima acá en España es muy argentina, ¿no? Esa costumbre de que en todos lados tenés el pancito, así que... ¿Cuánto vale la baguette? 1,80, vale. Vamos a picar algo y seguimos viaje. Y estamos entrando en Andalucía, una nueva comunidad autónoma que nos recibe con un túnel del Corso. Tengo que hacer una acotación. A ver. Más escucho hablar a los españoles y más lamento que como argentinos no pronunciemos así como correctamente los sonidos de la S, la Z, la doble L.
porque los escucho hablar y me parece muy bonito, pero nos cuesta horrores porque está en nuestra naturaleza pronunciar. Por ejemplo, acá no te dicen Andalucía, porque si no como que suena a S, sino sería Andalucía. Andalucía. Miren lo que son las letras que empezamos a ver ya por acá. Me preocupa, o sea, imagínate, si el francés nos parecía difícil, el alemán... Esto ya como otro nivel, o sea, ni siquiera intentás nada. Todo va a ser por señas, básicamente. Veníamos hablando recién de la cantidad de olivos que hemos visto y hemos hecho hoy, ya no sé. Y como 500 hicimos hoy. Y no hemos dejado de ver olivos. Bueno, justo ahora acá hicimos un desvío de la ruta para cargar combustible, porque si uno se aleja un poquito, conseguís más barato que el que está en la ruta. Se consigue en este caso, unos 20 céntimos más económico. Puntualmente cargamos en una, ¿cómo decía? Olivarera, ¿no es cierto? Y nos pusimos a buscar información porque realmente uno mira para adelante, ahora tal vez no se alcanza a percibir bien debido a la lluvia, que también nos ha acompañado mucho a lo largo de todo este camino. Pero fíjense, ahí a la derecha, allá al frente, llenos de olivos, y buscamos cuánto es el porcentaje que tiene España a nivel mundial, y efectivamente es el mayor exportador y productor del mundo. Leímos que entre un 40 y un 50% del total de consumo de aceite de oliva se produce acá en España y puntualmente en toda esta zona. Así que es impresionante. Nunca en nuestra vida hemos visto tantos olivos, así kilómetros y kilómetros. Y de hecho, nosotros recién veníamos por la provincia de Jaén. De todo el porcentaje total tiene el 20%, es decir, que produce mucho más que países enteros como Italia, Grecia. Quedado sorprendidos. Algo para destacarle a España son sus rutas. No solo que están impecables, sino que no hay casi peajes. O sea, en todo el día que hemos manejado hoy... Y vinimos por autopista de punta a punta. Recién vamos a pagar el primer peaje, 4,35 €. Realmente espectaculares las autopistas del estado o las rutas que son como secundarias también. La verdad nos ha gustado mucho España. Creo que se ha notado, ya lo hemos dicho en todos los videos. Nos apena tener que irnos tan pronto, pero sabemos que vamos a volver, así que la pena no es tan grande. Qué mejor canción para celebrar que llegamos al Mediterráneo. ¡Qué loco! Ay, no se alcanza a ver, pero eso ahí atrás es el Mediterráneo. O sea, son conscientes, nosotros no, de que desde Argentina hemos llegado hasta acá, hasta el Mediterráneo con nuestro motorhome. No puedo creer. Y no es nada que llegamos, lo vamos a cruzar ahora. Oficialmente hemos comenzado los preparativos. Anoche llegamos a Málaga, que vive un primo mío, primo hermano, que estuvimos compartiendo con él y su familia. Hoy nos comimos unas milanesas con puré. Estaban deliciosas. Ahora estamos comiendo una torta de naranja que nos prepararon, nada, deliciosa.
Y además nos hemos nutrido de un montón de experiencias. Mi primo es médico, lleva 20 años viajando por el mundo en zonas de guerra, zonas súper complicadas, ha estado en África un montón de tiempo, así que hemos aprovechado sus experiencias, sus aportes médicos también, sumado esto a toda la información que nosotros ya habíamos estado leyendo de África. También la tenemos a mi suegra, que es farmacéutica, así que estamos muy rodeados de gente de la medicina. Y bueno, una de las cuestiones que teníamos con África, dependiendo hasta dónde lleguemos, es el tema de la malaria. Así que nos hemos comprado un repelente que el señor de la farmacia nos dijo que era el más fuerte de todos. Extreme Forte, vale 18 euros. Dice: condición extrema, zona de riesgo de malaria, dengue y fiebre amarilla. 12 horas de duración, así que yo creo que tiene que ser bueno. Obviamente que con el tema de la malaria también hay un montón de cuestiones para seguir, de estar súper cubierto en el cuerpo, de la mosquitera y demás. Bueno, ya vamos a hablar cuando estemos más en la zona. Esto no es para Marruecos, es previendo lo que venga más por debajo. Y por otro lado, habíamos leído de una medicación que se puede tomar de manera preventiva para la malaria, que lo que dice es que vos empezás a tomar un comprimido 7 días antes de llegar a ese lugar y después lo tomás durante toda tu estadía. En nuestro caso, por todas las consultas que hicimos, en nuestro entorno nos recomendaron que no tiene sentido tomar eso porque tiene unas contraindicaciones muy fuertes. Recién leíamos que te genera pesadillas, depresión, como que cosas bastante complejas. Dicen que sueños muy vívidos, bueno, diarrea, dolor de estómago, un montón de cosas. Entonces, por ahí lo que nos aconsejaron es, si bien nosotros la verdad es que estamos como muy bien, comemos muy sano, una vida muy activa, por ahí se recomienda complementar con algún complejo vitamínico como para estar más fuerte, tener más, ¿cómo se llama? Más defensas, más... Sí, más defensas, básicamente. Así que por eso compramos un complejo vitamínico para empezar a tomar a partir de ahora, que obviamente que de más no está, preferible que sobren las vitaminas y lo que falte. De todos modos, sí nos compramos el remedio de la malaria, que en caso no va a pasar, no voy a decirlo, ustedes saben, soy cabulera, ya lo tenemos por las dudas, así que nosotros siempre viajamos con seguro de viaje, que es ASIS 365, nos viene acompañando a lo largo de todos estos años. Esperemos no tener que usarlo. Ojalá que no, pero de todos modos preferimos estar listos y preparados y tener esto ante la duda. Pero es la misma medicación que uno la puede tomar preventivamente o en caso de tratamiento. Así que ya estamos tachando las tareas de nuestro checklist para prepararnos para África. No tiene mucha pinta la pastilla esa. Tiene como sabor a chocolate. Arrancamos con las vitaminas. Mira, te voy a leer todo lo que tiene. A ver. Ginseng, vitamina D, vitamina E, vitamina C y un montón de muchas cosas más. Seguimos de aprovisionamiento. Vinimos a un Decathlon y nos vamos a llevar, por las dudas, una garrafita de gas porque, como saben, tenemos un tanque de GLP y, por lo que leímos, no va a ser fácil recargar el tanque de GLP. De todos modos, calculamos que tenemos por lo menos para unos 3 meses, porque es lo que nos ha durado hasta el momento, que no lo hemos recargado. Y encima, estando en invierno, digamos, un clima frío donde uno usas mucho más de agua caliente o cocinabas mucho más dentro. Y bueno, queríamos aguantar todo este tiempo sin recargar la garrafa para ver efectivamente cuánto nos duraba, y hasta el día de hoy tiene gas. Así que yo creo que ya está en rojo igual, pero... que por lo menos no, 3 meses tiene que ver seguro. Llevamos una garrafa, que igual yo creo que esto se consigue, pero todo lo que podamos ir provisionados, mejor. Menos mal que nos habían dicho que desde Madrid para el sur no llovía. El diluvio que nos agarró, hay alertas de tormenta por lluvia, por viento, por olas altas. Sí, y nosotros se supone que tenemos que cruzar en ferry. de Gibraltar en estas condiciones. Esperemos que mejore para mañana o pasado. Este lugar también es conocido como la Costa del Sol. Como podrán ver, en estos momentos no tiene absolutamente nada de Costa del Sol. Y finalmente vamos a conocer un Mercadona que tanto nos han mencionado los españoles.
Creo que estoy emocionada como si fuera a conocer un lugar de esos emblemáticos turísticos, porque creo que no hay español que conozcamos que no haya hablado de esta cadena de supermercados, así que vamos a conocerla. Por lo que averiguamos, salvo drogas, alcohol y dron, no te hacen inconveniente en cruzar otro tipo de comidas, carne y esas cosas, así que vamos a aprovechar a hacer una compra un poquito más grande de lo habitual para irnos bien abastecidos. Con respecto al alcohol, nos dijeron que 2 botellas de vino se puede o 6 latas de cerveza, que de todos modos en lo que son los supermercados, que por ejemplo allá se encuentra el Carrefour, dicen que está como la parte del supermercado para todos y después hay un sector exclusivo para, digamos, de venta de alcohol, que se supone que es para la gente que es de otra nacionalidad, porque para aquellos que no sepan, los musulmanes no pueden beber alcohol. Y con respecto al dron, lo hemos dejado acá en España, en casa de amigos. La cara, te hubieras visto la cara que pusiste. Pero es que me parece un regalo. Para mí está mal puesto. No, dice yerba mate Amanda, 500 gramos, 2,85 €. El kilo, 5,70 €. Está muy barata. La mitad de lo que la hemos pagado. ¿Hay espacio en el motorhome? Y lo haremos. 1 o 2. Lleva 2. Acá hay masa, dice masa para empanadillas. ¿Crees que Y acá llevemos? dice masa para empanada. Y encontramos esto en realidad, que dice Pero este está masa. raro porque, mirá, es como un rollo entero. O sea, pareciera como si fuese tipo de tarta, pero en realidad las otras dicen, estoy intentando ver acá. Y miren acá, tortillas ya lista y la gran división española, tortilla con cebolla y tortilla sin cebolla. Vamos a llevar una para probar. Acá leí, o sea, en realidad viene como que es la misma masa, te sugiere hacerla de 2 maneras. O haces, acá le llama como una empanada grande, que debe ser tipo como si fuese un calzón, o hacer empanadillas. Entonces que cortes la misma masa con un cortador y te puedes hacer empanadas. Miren el tamaño. No es raíz, ¿qué es? ¿Insecticida? Bueno, insecticida. Con perfume y sin perfume. No es feo el perfume, o sea, no se huele feo. El tamaño es tremendo. Yo no sé si se alcanza a apreciar el movimiento del motorhome, o sea del nuestro o del de enfrente, o los carteles. Creo que es muy difícil de mostrar, pero el viento que hay y la lluvia desde las 5 de la mañana, creo, estamos ya desde ayer con un montón de alertas por lluvias extremas, vientos extremos. Bueno, acá se debe estar viendo cómo se mueve el motorhome. Llegaron a ver ráfagas como hasta de 100 km/h. El estrecho está cerrado el día de ayer, el día de hoy también. Arranca complicado nuestra planificación por África. Supuestamente el viento calma hoy a la tarde y mañana retomarían los barcos, pero no sé todo este atraso si nos va a impactar o no. Esperemos. Seguimos alistando todo. Hemos comprado un infla y sella, que siempre tenemos, pero bueno, cuando lo tuvimos que enviar en el barco desde Uruguay a Bélgica no lo pudimos traer, así que lo repusimos. Y además compramos un limpia inyectores para tener por las dudas, porque vamos a cargar obviamente el combustible que consigamos para limpiar los inyectores en caso que sea necesario. Estábamos yendo a cargar gas, a cargar GLP, y bueno, por donde veníamos, bueno, aparentemente han cortado, miren, está ahí todo en rojo. Era impresionante lo que ha llovido. Bueno, justo está cortada la calle donde... A continuación, continúa recto. Está cortado, no podemos llegar, yo supongo que es por la cantidad de agua. Continúa recto. Acá está el puerto, que tenemos que venir mañana. Me mata porque habíamos leído que si el tiempo estaba bueno, se podía ver la costa de África. Casi que no se ve ni la de España, como está todo con esta lluvia. Hemos aprovechado una parada muy productiva, almorzando. Ya nos dimos una ducha. Cargamos agua, descargamos aguas grises y estamos en la misma estación de servicio donde hay GLP. Vamos a cargar combustible, a cargar gas. Yo creo que de acá nos vamos listos. Nos quedan algunas cosas por hacer. Último almuerzo en Europa, mi amor. ¡Ay! ¡Qué loco! Mañana, si todo sale bien, almorzamos en África. Y la lluvia que no para. Vamos a cargar GLP y es tan fácil
cómo abrir esta tapita. Usamos el pico español y listo. Hemos cargado 25 litros de GLP y nos salió 21,50. Ahora me tengo que ir a parar la caja. Esperamos que nos vuelva a durar unos 3 o 4 meses. Bueno, y vamos con una de las últimas tareas que nos había quedado pendiente, que es rotar las cubiertas, porque en el Servi no lo podíamos hacer, así que vamos a sacar esta, vamos a poner allá atrás y esta acá adelante. Y algo curioso, acá en España no le llaman rotar las cubiertas, sino que permutar los neumáticos. Y para completar la lista de quehaceres de hoy, pasamos por una fotocopiadora a fotocopiar algunos documentos importantes. Cosa que ya hemos aprendido en estos 6 años viajando, que mientras uno pueda llevar copias de absolutamente todo, no solo fotocopias, sino además tener copias digitales en la nube, independientemente de que si viajen en motorhome o viajen o van de vacaciones, siempre está buenísimo tener eso como de backup. Y acá nos recomendaron también copias, porque no sé, capaz que te para la policía, te pide el carné y se queda con la copia. Entonces, bueno, nos recomendaron llevar varias. Y por último, cargamos agua y combustible. Así que estamos, pero 10 puntos, lista completa con todo. Solo falta pare la lluvia. Con todo lo que hemos hablado, nos han dicho que hace como 20, 30 años que no han visto llover así. Así que imagínense, están los ríos, los arroyos desbordados. Esperemos que mañana el ferry salga con normalidad y que toda esta cantidad de lluvia no haya generado daños mayores acá en la población, porque realmente ha sido impresionante lo que ha llovido. Tremendo. Así que vamos a trabajar un rato, descansar, porque mañana arrancamos bien temprano. Ya estamos en la ruta de camino hacia el puerto de Algeciras. Nosotros habíamos dormido en Palmones, que está a unos 15 minutitos aproximadamente. Y ahora les vamos a contar todos los detalles de cómo es esta travesía en ferry. Por suerte, después de 2 días y medio, en estos momentos ha parado la lluvia, pero el viento sigue. Realmente anoche nos despertamos muchas veces. Increíble cómo se movía el motorhome, los árboles, todo. Todavía se sienten un poco estas ráfagas de viento, así que no tenemos idea cómo estará todo lo del barco, porque hace ya, hoy es jueves, desde el lunes en la tarde que no están saliendo por las condiciones climáticas. Para ingresar al puerto, bueno, perdón, en realidad ya estamos dentro del puerto, estamos ya como para acercarnos hacia el barco, y lo peor es que no lo tengo a Santi. Ahora les vamos a contar lo que pasó. Che, yo acá no sé qué tengo que presentar. Ay, no te sonrí. ¿Estás sufriendo? Solo el pedido de ida, ¿no? No lo sé. No miré. Gracias. Ponlo aquí, ¿vale? Gracias. Gracias. Con lo justo. Cuestión es que preguntamos 3 veces y nos dijeron no, con ese podés pasar. Y nosotros nos quedamos ahí, intranquilos. Y medio sobre la hora, yo me fui hasta donde había que cambiar los tickets. Y cuando llegué había una fila. Y le digo, si tengo que canjear los tickets, ¿es acá? Sí, me dice. Y estaba toda la gente que iba a comprar tickets. Y Caro me decía, se empezó a mover la fila. Estoy avanzando. Estoy a 20 metros de migraciones. Toda la gestión para tomar el ferry, toda la información la hemos leído de los chicos de Sin Código Postal, que ya los hemos nombrado muchas veces en el canal, porque de ellos hemos visto todos los videos de África, hemos leído su blog, hemos leído su libro para viajar por Marruecos y demás. Los conocimos la otra noche en la fiesta de la Fitur. Y bueno, ellos actualmente, por un lado, hacen viajes guiados acá a Marruecos, pero en su página tienen la posibilidad de comprar los tickets de ferry para cruzar. A muy buen precio, realmente es una muy buena oportunidad. Entonces nos habían dicho, chicos, lo primero que tienen que hacer es ir a canjear los tickets. Ir a canjear los tickets. Y preguntamos en un montón de lugares y nadie decía, no, con eso está todo bien. Pero y yo chicos,
después nos dijeron las cosas como correspondía. Menos mal que le hicimos caso sobre la hora, porque si no, capaz que no pasaba. La verdad que fue un golazo, porque con todas las cosas que teníamos que hacer ayer y todos los preparativos, desligarse del tema ferry fue espectacular. No solo que haberlo hecho con los chicos es que te resuelve ahí un montón de cosas y te dan toda la ayuda con la gestión, sino que realmente tienen un muy buen precio. O sea, te termina quedando, dependiendo del vehículo y la cantidad de personas, como entre unos 250 euros ida y vuelta, y además con la vuelta abierta. Entonces no es que uno ya tiene que saber qué día uno va a regresar de África, como es nuestro caso. Así que en la página web de los chicos pueden ver toda esta información que les estábamos contando, hacer la gestión del ferry y demás. Así que muchas gracias a Edu y Rocío por darnos una mano con esto. Sacar los pasaportes. Hola. Gracias, muy amable. Lo pasa para... Este lo pasa para acá. Bueno, ¿esto qué fue? La salida de España, ¿no? Entiendo que sí. A ver, fíjate si te puso sello de salida. 29 de enero de 2026. Salida por Algeciras. Bueno, ya tenemos como 2 objetivos logrados. Una, que hemos logrado llegar al ferry, porque hoy con todo esto no sabíamos cuándo efectivamente si iban a salir, a horario y demás. ¿Y segundo, verdad? que ya estás afuera del espacio Schengen en tiempo y forma. Mirá, me sobró, ¿cuántas? Horas. Me sorprende porque 9 y 20 viene como todo súper en horario. A las 10 es el horario de nuestro ferry. Miren acá, Tangermet. Ese es nuestro destino. Empezamos, vamos a subir al barco. ¡Qué emoción! Estaba pensando, ¡ay, que se me queda! Nuevo ferry. Nuevo ferry para la Jacuneta. No sé dónde nos mandarán acá. ¿Y querés mandarte allá atrás aquí el motorhome? Mirá, me gusta. Nuevo ferry para la Jacuneta. Va a ser un nuevo continente para la Jacuneta, para nosotros. Bueno, Jacuneta estacionada. Acá se va a quedar. Nos vamos para arriba. Bueno, yo anoche empecé a estudiar un poco de árabe. Por ejemplo, esto significa nombre. Esto significa apellido. No, mentira, está todo traducido acá. Miren lo que es esto. No caigo todavía, que estamos en un ferry con la camioneta subida rumbo a África. Yo tampoco, o sea, es como esas cosas que miras el mapa y volvés a mirar y, o sea, no sé, me parece increíble lo que estamos viviendo. Son muchas emociones, ¿no? Porque es todo nuevo, todo muy diferente. Recién quisiera buscar una silla, no hay forma de explicarse más como con señas. Tengo descargados todos los idiomas. En Marruecos, por ejemplo, si bien en muchos lugares se habla el español, también se habla el francés y se habla el árabe, por supuesto, así que ya tengo descargados ahí todos los idiomas. Ah, nos estamos moviendo. Sí. Bueno, nos vamos oficialmente A ver, voy a de ver. Europa. Podemos ir a cualquier continente, pero las culturas son culturas. El mate siempre nos acompaña.
Bueno, voy a aprovechar y mostrarles un poco el ferry. Es muy similar al ferry que tomamos desde Colonia a Buenos Aires cuando nos vinimos para acá. Hay todas butacas para sentarse, cual colectivo. La verdad que si bien el mar está movido, está muy tranquilo, se puede caminar sin problemas, como ven. Por acá hay más lugares con algunas mesitas y acá hay un bar y comprar café, algo para comer, gaseosas, para reciclar basura. Por acá. Miren, está bastante movidito el mar, pero la verdad que está muy tranquilo para navegar. Hay algunas partes que están como cerradas, ¿ven? Todo ahí arriba también hay lugares, pero no hay nadie. ¿Será porque el barco no va lleno? Igual me parece extraño porque hace 2 días, 3 casi que el barco no salía. Entonces yo me imaginaba que iba a estar lleno de gente y con demoras y la verdad que no. Todo perfecto, rapidísimo. Miren, voy a aprovechar a mostrarles algunos precios. Los precios están en euros. Un sándwich y una coca vale 8 euros con 60, por ejemplo. Acá hay una tienda. Bueno, no me dejaron grabar, pero había ventas de chocolates, algunas bebidas y algún recuerdo que uno se quiera llevar. Y un montón de lugares como para pasar el rato. Acá también hay como unas escaleras para una segunda planta, pero como podrán ver está todo vacío. De hecho está cerrada acá con esta tira. Y si uno quisiera comer, miren, hay un menú por 15,90, pero en este momento está cerrado. Es acá, miren, les voy a mostrar. Acá se puede almorzar. Ah, miren. Bueno, dependiendo del trayecto está abierto desde las 13:30 o a la noche y en este momento son las 11 de la mañana. De todos modos, nosotros en la bodega tenemos obviamente el motorhome y está abierto como si uno quisiera ir para abajo. Nadie nos dijo nada ni nos obligó a salir, así que creo que si hubiéramos querido nos podríamos haber quedado en el motorhome. La verdad es que la navegación todo súper bien. 1 hora y media fue lo estimado, al final no me di cuenta cuánto tardamos en navegar. Y mientras uno está arriba del barco, nos explicaban los chicos que nosotros suponemos que ahora, debido a que estuvo 2 días y medio cerrado el ferry, no deben haber tenido personal arriba. Pero lo que nos decían es que normalmente cuando apenas... Creo que desde que no estamos en México con la otra jacuneta no escuchaba tantas bocinas. Encima retumba acá dentro del barco. Bueno, lo que nos explicaban los chicos es que normalmente hay un oficial de migraciones que te va sellando el pasaporte mientras vas navegando. En este caso nos tocó esperar a que arribemos a Tangermet. Ahí recién subieron varios oficiales, nos pusieron el sello en el pasaporte, que a los dos nos pusieron en la última página. Pero te iba a decir que acá el árabe se escribe de atrás para adelante. Ajá, mira, capaz que tenga algo que ver. Y anotó un número que no sé qué tendrá que ver. No sé. Bueno, recién ahí nos dejaron bajar a buscar los vehículos y ahora estamos a la espera para poder salir. El tema es que el barco tiene una sola puerta, o sea, todos los que entramos hacia ahora hay que bajar marcha atrás y maniobrar adentro del barco. Y como capaz que uno que está atrás todavía no le firmaron el pasaporte, los otros están queriendo salir, es un caos. En nuestro caso, como argentinos, no se necesita visa y lo que te dan es un máximo de 90 días. En lo que nos escribió solamente estaba la fecha de entrada. Sí, no decía nada. Pero bueno, también si alguien viene con pasaporte europeo es la misma cosa, porque yo estuve viendo ahí, haciendo el análisis si entraba acá con el pasaporte italiano o el argentino. Y la verdad es que preferimos, como para quedarnos tranquilos por todo por acá, voy a ir con el pasaporte argentino, entonces muestro mi licencia de conducir argentina, papeles de la camioneta argentina y toda la historia. Argentino. Sí, así que, pero con cualquiera de los dos podría haber entrado de la misma manera, mismas condiciones. Lo que sí, no estamos solos. Muchísimos motorhomes, miren ahí en el espejo la cantidad de motorhomes que hemos subido al barco. Y además había un montón más para subir en otros ferries donde pasamos la noche. Así que
No estamos solos por acá. Está bueno eso, está copado. No sé hasta dónde irán todo esto, porque hay un montón de tours que vienen únicamente a Marruecos. Yo creo que la gran mayoría que cruza hace una vuelta por Marruecos y vuelve a Europa. Hola. Hola. Solo pasa. Ok. ¿La primera vez que viene? Sí. Ok, gracias. Y estamos a punto Ahora sí. de pisar tierras marroquíes con la jacuneta. Ya está el cartel de Exit, por lo que tengo entendido, es ahí vamos a hacer... Y somos como un montón de motorhome, así que yo creo aduana. que hay que seguirla. Estamos en África. ¡Qué alegría! Por lo que nos explicaron los chicos, tenemos que seguir estos carteles de acá de salida, que tenemos que conducir como unos 5 minutos aproximadamente y recién ahí vamos a hacer aduana. ¡Ah, bienvenido! En un millón de idiomas que no entendemos nada. Muchas veces contamos que cuando llegamos a una frontera es complejo, que uno no sabe por dónde seguir, porque no están las cosas marcadas, indicadas. Pero acá, Nos ha sorprendido la llegada acá a Marruecos. te diría que hasta de las fronteras más ordenadas o más señalizadas que hemos hecho. Efectivamente, después de unos minutos hemos llegado a esta parte donde está aduana. Acá puede que nos toque pasar por rayos X o no. Ahora tenemos la policía. Por las dudas hemos apagado la cámara, así que les voy a ir contando a medida que pueda. Nos hicieron pasar, se acercó como un policía, nos pidió documento, digamos, del vehículo y pasaporte, digamos, como del titular de la cédula. Ya se los dimos. Entiendo que ahora en un ratito deberían volver y supongo, por lo que están haciendo en los vehículos de acá al lado, es que seguramente te revisen, así que ya les vamos contando las novedades. Todo listo. Ni siquiera subieron al motorhome. Abrió la puerta, miró para adentro. Este es el papel que nos dio del vehículo. Otro dato a tener en cuenta, que si bien no nos lo pidieron, es un requisito para ingresar a Marruecos, es contar con seguro del vehículo. Uno lo puede contratar acá una vez que llega al país, o en nuestro caso nosotros lo contratamos con la misma compañía que habíamos contratado el de Europa, porque es súper fácil. Enviamos nuestros datos, le decís cuántos meses querés, los países que vas a visitar y listo, haces la transferencia, muy rápidamente te envían el seguro, entonces nosotros ya llegamos acá con la tranquilidad de venir con nuestro seguro. Algo que no les habíamos contado, pero es que conseguimos que ustedes tengan un 5% de descuento usando el cupón Caro&Santi si quieren contratar su seguro, ya sea para Europa, para África, para Norteamérica, en un montón de destinos. Les dejamos el link en la descripción. La verdad que hasta el momento lo súper recomendamos, responden rapidísimo por mail. Hemos tenido una experiencia muy buena. Así que, bueno, nada, nosotros ya tranquilos. Obviamente que también con la tranquilidad de venir con seguro de viaje, que usamos así 365. Estén atentos para aquellos que no nos siguen por Instagram, porque un montón de veces los chicos sacan descuentos donde nuestro cupón vale mucho más. Y bueno, como que la más fácil es para avisar ahí por Instagram. Así que ya estamos listos para empezar a descubrir nuestro país número 31. Y nuestro continente número 3.
¡Qué alegría! Lo que sí vamos a, antes de seguir viaje y arrancar, vamos a buscar un lugar para parar y comer, porque ¡chao! Me estoy muriendo de hambre. Miren lo que es esta postal del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, todo revuelto por la tormenta de estos días, pero con esta vista vamos a almorzar. Almorzamos y arrancamos. Arranca una gran aventura recorriendo África. Esperamos que hayan disfrutado de toda esta parte tan importante que era el cruce desde Europa hacia África y que disfruten con nosotros esta nueva serie, temporada, no sé, el recorrido por un nuevo continente, un nuevo país. Y si llegaste hasta el final del video, te invitamos a que comentes #Caro y Santi por África para apoyarnos en esta nueva etapa. Nos vemos en un próximo video.